les da la bienvenida a la presentación de la Guía para la Utilización del Lenguaje Inclusivo en las Evaluaciones. Agradecemos a la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador por abrirnos una vez más sus puertas y sumarse a esta gran iniciativa. Este evento tiene como objetivo presentar a la comunidad educativa, autoridades nacionales, representantes de organismos internacionales y toda la comunidad y ciudadanía, esta guía trabajada por el INEVAL y validada por los Consejos Nacionales para la Igualdad de Género, Pueblos y Nacionalidades, Movilidad Humana y Discapacidades. Para dar inicio a este acto, invitamos a la doctora Victoria Palacios, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Estimada doctora Susana Araujo, directora general del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Estimada doctora Patricia Carrera, vicerrectora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Distinguida audiencia. Reciban un afectuoso saludo de parte de la Facultad de Ciencias de la Educación de la PUCE. Para nosotros es motivo de gran alegría encontrarnos en este evento alrededor de un tema tan importante para nuestra sociedad. Estamos seguros que la educación es un pilar fundamental en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Y por ello nos sentimos responsables de orientar la reflexión hacia una pedagogía y una práctica educativa que respete y celebre la diversidad complementaria en todas sus formas. En este caso, celebramos las diversas maneras y posibilidades en que podemos comunicarnos y celebramos también que instituciones como el INEVAL hayan construido un instrumento que guíe hacia una práctica comunicativa más inclusiva. Al adoptar un enfoque inclusivo en nuestro lenguaje, estamos optando por un camino que elimina las barreras que impiden apreciar el potencial de las personas. En ese sentido, la obra que se presenta en esta jornada constituye un puente para el entendimiento, aceptación y respeto mutuos. Nuestro lenguaje es el reflejo de nuestra cultura y valores. Por ello, se generan cambios en nuestra forma de pensar y relacionarnos. Nuestra facultad tiene un compromiso con la excelencia académica y la innovación educativa. Nuestro lema ignaciano lo revela: ser más para servir mejor. Por lo cual, acogemos con alegría este evento, pues comparten nuestra misión de que se formen personas comprometidas con la transformación social. Esta guía es una brújula que nos orientará hacia un futuro donde la diversidad sea valorada y el respeto sea la base de nuestra comunicación. Estimada Susana y José, insignes alumnis de nuestra facultad, vemos los primeros frutos de esta alianza interinstitucional que se ha venido fraguando desde el primer encuentro que sostuvimos de manera circunstancial en el Mineduc, en el primer trimestre del año. Estos lazos y alianzas se han estrechado en los últimos meses a partir de las diversas actividades sostenidas, y es oportuno agradecer a José Flores y a nuestra colega Germania Espinosa por ser los puentes en tan importantísima relación para contribuir en la tan anhelada calidad educativa que demanda nuestro país. Agradezco a todos por su presencia y por unirse a nosotros en este importante evento. Juntos podemos construir un futuro en el que el lenguaje sea el reflejo fiel del humanismo que nos caracteriza. Hoy recibí por WhatsApp un escrito de la máster María Verónica Dávalos,
directora de planificación, que me enviaba un extracto de la autopercepción intelectual de un proceso histórico de Adela Cortina, la famosa Adela Cortina, la filósofa. Y cito: mucho se ha dicho y escrito contra los colegios de religiosos. De ahí puedo contar que ahí aprendí que toda persona es de igual valor, que la justicia empieza por el cuidado de los débiles, que el amor supera la justicia, aunque no la sustituya. Qué buena noticia que Dios exista. Y dicho en palabras de nuestro fundador Ignacio de Loyola, nuestra misión es en todo amar y servir. Bienvenidas y bienvenidas a esta jornada, que la disfrutemos. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Victoria Palacios. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa tiene como misión promover la calidad de la educación a través de la evaluación integral del Sistema Nacional de Educación. Para conocer justamente la importancia de la inclusión en la evaluación educativa, invitamos a la directora ejecutiva del INEVAL, Susana Araujo. Muy buenos días con todos y todas. Para nosotros el INEVAL es un gusto estar aquí y quisiera, en primer lugar, me permitan saludar a la doctora Patricia Carrera, vicerrectora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que tuve el gusto de conocerle hace breves segundos. Vamos ampliando el grupo, ya vamos conociéndonos más. Y obviamente un orgullo ser, como decía Vicky, ser exalumna de esta universidad y de esta facultad. Anteriormente, en los años 90, no era tan bonita como era ahora, así que ha habido un crecimiento muy importante, digo yo, porque estamos con un salón a todas. Así que muchas gracias. Veo que ha habido, la otra vez Vicky me mostraba, yo digo, la tecnología y cómo vamos avanzando. Recuerdo que en mi época en la universidad y quizás en algunos colegios todavía hay esto de poner como alzado para subirnos, ¿cómo se llamaba? No recuerdo ya el nombre, y que uno estaba desde arriba, el profesor miraba arriba a los alumnos. Obviamente eso ya está eliminado, ya en esta universidad ya no he visto, y sí ver pizarras digitales y ver una serie de cosas que hace 20, 25 años no existía. Toda una tecnología y me da mucho gusto de ver y recordar que aquí veníamos al frente, chicos, por aquí era el bar. De aquí, todas estas salas eran en el bar, en un bar grande. Así que regresar y ver esto me emociona muchísimo. Doctora Patricia Palacios, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Doctor Carlos Carpio, Diego Pérez y Tatiana Quispe, consejeros del Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Paul Medina y Catalina Vélez, consejeros de Educación Superior. María Belén Palacios, subsecretaria de Fundamentos Educativos del Ministerio de Educación. Ana Lucía Tasiguano, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades. Gracias, Anita, nuevamente por verle a día seguido. Aquí está. Gracias, Anita. Nicolás Reyes, oficial de Educación de la Oficina de UNESCO en Quito. Hoy día saludamos nuestros grandes colegas y compañeros. María Fernanda Porras, oficial de Educación de UNICEF Ecuador. Decanos, coordinadores, docentes y estudiantes de la Universidad Católica, representantes de la comunidad educativa. Está la señora Carmita Álvarez del CES. Muchas gracias. Voy a mencionar voy a romper un poquito el protocolo y voy a comentar algo que nos sucedió hace unos minutos, recordando lo que Vicky dijo hace un momento. Estos buenos encuentros que se dan en ciertos momentos en la vida. Y esto me alegra mucho porque seguimos uniendo fuerzas en pro de acciones en conjunto. Venía en el ascensor y nos encontramos en el ascensor con Raúl Carpio Freire, consejero del CASES. Y en ese momento comenzamos un poquito a conversar hasta subir al tercer piso de qué acciones podemos hacer nosotros como Instituto Nacional de Evaluación junto con el CASES,
porque son la entidad que se encarga de los temas de evaluación. Y obviamente ustedes pueden decir, pero el INEVAL evalúa a los estudiantes hasta el tercer curso de bachillerato, ¿y qué pasa con la universidad? Y creo que ese puente que estuvimos conversando con don Raúl nos va a permitir poder establecer cuáles son las sinergias para poder, por ejemplo, determinar cuáles son los parámetros de evaluación importantes que se deberían considerar, tanto en la educación básica como en el bachillerato. Es más, ya tenemos un primer encuentro el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Y en el camino, cuando venía sentándonos, nos estábamos sentando, y la señora vicerrectora y don Raúl tuvieron un primer contacto para también, porque seguir conversando. Son universidad, CASES, trabaja con el tema de educación superior. Y creo que con estos dos ejemplos, yo creo que podemos asegurar que es cada vez más importante ir estableciendo vínculos necesarios para poder fortalecer nuestro sistema educativo ecuatoriano. Procedo ahora sí a comentar brevemente lo que es el INEVAL y por qué estamos aquí el día de hoy. En los últimos años, la equidad y la inclusión se han convertido en aspectos fundamentales de la educación. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL, dentro de lo que es su misión y visión, tiene clara esa misión, que es ser una institución de excelencia en todo el país, que promueva una educación de calidad a través de evaluaciones confiables, pertinentes y rigurosas. Ese es nuestro lema. Estas evaluaciones orientarán las políticas educativas para lograr una educación equitativa e inclusiva. Con este objetivo en mente, el Instituto Nacional de Evaluación ha venido trabajando en la creación de una guía para el uso del lenguaje inclusivo en la evaluación. Esta guía será el punto de partida para que nuestro equipo técnico desarrolle evaluaciones e investigaciones. Buscamos eliminar sesgos y asegurar documentos con calidad educativa y no discriminativa. Mediante la aplicación de esta guía en evaluación nacional e internacional, el INEVAL busca cerrar estas brechas. Queremos analizar las diferencias individuales y la diversidad de la población. Como representantes del INEVAL, estamos muy orgullosos de presentar la guía para la utilización del lenguaje inclusivo en la evaluación y en la investigación. Este trabajo es el fruto de un esfuerzo conjunto entre el INEVAL y, óigaseme bien, los consejos nacionales. Los consejos nacionales para la igualdad de género, movilidad humana, pueblos y nacionalidades y discapacidades. Este ejercicio, esta guía que hicimos en primera instancia, era un trabajo de puertas abiertas, como lo decía. Íbamos a trabajarlo desde el INEVAL, pero el mismo equipo nos decía, ¿por qué no puede ser esto un instrumento para comenzar a presentar a otras instancias y que haya una reflexión desde los estudiantes de los colegios, los estudiantes que están saliendo a ser futuros profesionales, las instituciones del Estado? Y podríamos decir, la idea de que este documento, con un poco quizás de timidez, lo presentamos a los consejos, para que ellos hicieran una lectura, nos hicieran las recomendaciones, los ajustes y los cambios. Se entregó esta documentación y las áreas técnicas de estos consejos hicieron todas las observaciones, recomendaciones, incluyeron bibliografía, y por eso nos sentimos con la suficiente seguridad de presentar esta guía, porque creemos que es un primer peldaño de lo que el INEVAL y otras instituciones en el tema de evaluación deberían hacerlas. Esta guía no solo trata del uso de nuevas palabras. Queremos incorporar un lenguaje accesible que no necesariamente implique un uso de letras como E, X, O, en lugar de artículos y sustantivos. Más bien tratamos de aprovechar la riqueza del habla castellana para incluir términos, expresiones o enunciados que evidencien la riqueza de la diversidad y contribuyan a eliminar los estereotipos. En el INEVAL estamos comprometidos en diseñar evaluaciones que respeten el derecho de todas y cambien percepciones preconcebidas. Las evaluaciones son fundamentales para nuestro país
ya que nos muestran si se están cumpliendo los estándares educativos en términos de calidad. El INEVAL entrega la información de las evaluaciones que realizamos en el ser estudiante, los aprendizajes en las 4 áreas básicas de los estudiantes de cuarto, séptimo, décimo y tercero de bachillerato. Y esa información la entregamos al Ministerio de Educación para que vean los resultados y sobre eso hagan planes de mejoramiento y trabajen en política educativa. Esa es nuestra misión. Evaluar significa analizar cuáles son los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, el trabajo de los y las docentes y las condiciones sociales e institucionales que los afectan. Para ello trabajamos en una encuesta de factores asociados. Esos factores son complementados por padres de familia, estudiantes, representantes legales, madres de familia, etc. En línea con esto, el INEVAL anualmente realiza además una evaluación muy interesante que lanzamos hace poco, Ser estudiante en la infancia. Cuéntenme, queridos estudiantes, ¿alguno de ustedes está estudiando educación inicial? ¿Hay alguien en educación inicial para los más pequeñitos? ¿Alguna docente que haya tenido experiencia en educación inicial? Acá tenemos 2, 3. Muchas gracias. Quizás aquí que están ellas me podrán decir si justamente en la experiencia tan importante lo que resulta que los primeros años de educación sean una base y un fundamento para la consecución del resto de años. Y esta evaluación que hicimos y que la dimos a conocer hace aproximadamente un mes en la Universidad Politécnica Salesiana, da cuenta de los resultados de qué es lo que ha sucedido con nuestros niños que ingresaron al primer grado, luego de haber estado 2 años en pandemia, tanto en el aspecto psicomotriz como en el aspecto afectivo. Les estoy comentando esto porque quisiéramos, y aquí viene la primera, como decía alguien, un anuncio de propaganda, es de que ingresen a nuestra página web www.evaluacion.gov.es y vean los resultados de cómo están nuestros niños que ingresan a primer grado en cuanto a los conocimientos básicos en prelectura, prematemáticas y aspectos sociales. Y esto es importante porque trabajamos a través de una evaluación de gamificación, tanto física como digital. Y allí también podrán encontrar, queridos profesores, alumnos que están en este momento acá de la universidad, material para trabajar en investigaciones o en consultas. Allí están los resultados de la evaluación desde el año 2019, que fue la evaluación internacional TERCE, hasta el año anterior, 2022, y esperamos que en este diciembre dar los resultados de cómo están nuestros estudiantes en el año 2023. En el 2025, el Ecuador entregará información sobre las evaluaciones regionales y globales, como son el estudio comparativo y explicativo ERCE y el programa para la evaluación internacional de estudiantes PISA. Son 2 evaluaciones muy importantes que se complementan, porque el ERCE, que es del Orleal UNESCO Santiago, nos evalúa a 18 países de América y del Centroamérica, en tanto que PISA es una evaluación en la que participan 90 países a nivel de todo el mundo. La primera hace una evaluación de contenidos curriculares y la segunda es una evaluación de habilidades de los estudiantes. Y esa combinación de lo que es contenidos conceptuales, curriculares, con habilidades, nos da una mirada de cómo está el Ecuador frente también a otros países. No para hacer un ranking, sino para entender cómo está nuestro sistema educativo. Estas herramientas que les acabo de mencionar nos ayudan a monitorear la calidad educativa del país y también conocer la relación que tenemos con otros países del mundo y de la región y cuáles deberían ser nuestros desafíos. Esto posibilitará tomar decisiones basadas en data real y verificable. Durante el año 2023 continuaremos trabajando en territorio para difundir la agenda de investigación de evaluación educativa. Más de 54 universidades, cerca de 3,000 estudiantes y docentes de diferentes instituciones han participado en este proceso. Hemos presentado las 5 líneas de investigación que el INEVAL presenta en base a una búsqueda de información y de expertos que conocen sobre temas de educación.
y les ofrecemos a los estudiantes cuáles una serie de temas, subtemas que podrían ser parte de las tesis que ustedes realizan o de las investigaciones de fin de semestre. Además, este año colaboraremos con el Ministerio de Educación para evaluar a las instituciones educativas especializadas que atienden a estudiantes con discapacidad. Esta validación será un hito importante en nuestro país. Es a través de una plataforma, los auditores educativos visitarán las 147 instituciones educativas de educación especial para que aquellas que tienen mejores condiciones se conviertan en centros psicopedagógicos. Estas acciones están orientadas por la guía para la utilización del lenguaje inclusivo en las evaluaciones. Queremos sensibilizar a todos y todas sobre la importancia de un lenguaje inclusivo en los documentos del INEVAL. Esto es una contribución crucial para eliminar o tratar al menos de paliar la discriminación y promover el uso de nuestros derechos. En el marco de esta presentación, hemos organizado el foro La importancia del lenguaje inclusivo en las prácticas educativas. 4 expertos de la academia, sector público y organismos internacionales compartirán pautas para usar términos y expresiones adecuadas, promoviendo la no discriminación. Nos sentimos orgullosos de unir esfuerzos, compartir experiencias y fortalecer alianzas para avanzar en la evaluación educativa. Queremos entender la inclusión como una prioridad en la educación global, siguiendo el espíritu de la Declaración de Salamanca del año 1994, que aboga por una educación inclusiva para todos los estudiantes, respetando sus diferencias. Aunque estos principios todavía no son completamente una realidad, en nuestra escuela ecuatoriana trabajamos por ir mejorando esta situación. Nuestro mayor deseo es que esta guía trascienda las paredes de nuestra institución, del INEVAL, y se convierta en un recurso valioso para la sociedad. Queremos que este documento promueva cambios sustanciales hacia una educación inclusiva y equitativa. Antes de terminar, quiero expresar mi agradecimiento a la Pontificia Universidad Católica por recibirnos, por ser nuestros anfitriones y brindarnos su espacio para presentar esta guía de utilización del lenguaje inclusivo en la evaluación y en la investigación. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias a Susana Araujo, directora ejecutiva del INEVAL. La guía para la utilización del lenguaje inclusivo en las evaluaciones se creó y validó en el lapso de un año. ¿Por qué nació? ¿Cómo? ¿Y en base a qué criterios se planteó? Pues nos contará Natalia Echesuría, directora de Administración de Instrumentos del INEVAL. Buenos días con todos, con todas. Es un honor y un privilegio para mí estar el día de aquí hoy, justamente para presentarles la guía para el uso del lenguaje inclusivo en la evaluación. Esto fue un sueño que nació hace un año más o menos, como decía Andrea, y nació justamente porque vemos que el lenguaje es parte fundamental de la evaluación y de las prácticas educativas. No podemos educar y no podemos evaluar sin tener en cuenta el lenguaje. Quiero justamente empezar con una frase que dice: el lenguaje no solo describe la realidad, sino que además es capaz de crearla. Nuestra forma de hablarnos a nosotros mismos afecta tremendamente nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Y quiero detenerme ahí un momento, porque lo que no se comunica simplemente no existe. Pero además, la manera en que usamos las palabras que usamos tiene mucho impacto en la sociedad que estamos construyendo. No podemos construir sociedades inclusivas si nuestro lenguaje no lo es. Justamente una de las cosas que veíamos cuando construíamos esta guía del lenguaje inclusivo es que el lenguaje nos ayuda a crear o a destruir. El lenguaje nos ayuda a visibilizar a la gente o a invisibilizarla. Y no solo a una persona, sino a un grupo de personas. Y es fundamental que empecemos a ver la guía del lenguaje inclusivo desde ahí, desde la importancia que tiene el lenguaje. Si no nos comunicamos adecuadamente, tampoco nos damos a entender. ¿Qué pasa si nuestras preguntas, nuestras investigaciones, nuestros documentos tampoco se comunican con un lenguaje que es entendible para todos? Y muchas veces es fácil, desde la comodidad, desde nuestro contexto, no ver más allá. El año pasado tuvimos la oportunidad de iniciar una investigación en campo
Y nos dábamos cuenta que términos que para nosotros son muy normales, no en todos los contextos lo son. Y parte de ahí justamente el lenguaje inclusivo. El saber que los términos que estamos utilizando son entendibles para todos y no solo para un segmento de la población. Que con los términos que estamos utilizando estamos ayudando a visibilizar a la gente. Estamos ayudando justamente a darle voz a los que no la tienen. Y parte de ahí justamente la guía del lenguaje inclusivo. Antes de nada quiero mostrarles 2 ítems, 2 preguntas que se usaron en algún momento, ya no se están utilizando, pero que nos van a ayudar a entender un poco justamente de dónde sale la idea de crear una guía del lenguaje inclusivo. Y les voy a leer este primero que dice: la madre de un niño albino presenta dicha condición y el padre presenta una pigmentación normal en su piel. Ahí quiero que nos detengamos un momento y les hago esta pregunta, no para que me la respondan, sino para que se la hagan a ustedes mismos. ¿Qué es una pigmentación normal en la piel? ¿Cuál es el color normal de la piel? Si yo me pongo en mi posición, va a ser el mío y los que se parezcan a mí. Pero ¿y todos los demás dónde quedan? Y justamente de ahí partimos. A veces usamos términos como estos sin darnos cuenta, sin hacerlos de maliciosos. Pero finalmente son términos que están diciéndonos que hay personas que son normales y personas que no lo son. Y desde ahí estamos dividiendo a la población en lo que yo creo que es normal y en lo que no es normal, en lo que se parece a mí y en lo que no se parece a mí. Y estamos dejando la diversidad de un lado. Si nosotros nos ponemos a pensar en nuestro país, es totalmente diverso. Y si nosotros empezamos a usar los términos de normal y no normal, estamos dejando de lado a un gran grupo de personas, porque todos los que no se parezcan a mí ya no me van a parecer normales. Vamos a ver otro ejemplo que tiene otro enfoque. Este dice: Catalina, quien trabaja en el cuidado de niños pequeños, opina que lo más importante es el corazón. Por eso se basa en las emociones a la hora de tomar decisiones. Miguel, quien es propietario de una empresa de soluciones tecnológicas, considera que para él es más importante la mente y pensar bien las cosas. Me voy a detener ahí. Este es un ejemplo de una pregunta suelta. Tuvimos hace un par de años la visita del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Hicimos una revisión completa de una prueba y veíamos que este tipo de preguntas son repetitivas. ¿En qué sentido? En que los hombres suelen ser los que tienen cargos de gerencia, de propietarios de empresas, son atletas de élite, y las mujeres, en cambio, estamos en cuidados de niños, de enfermos, va mucho más por ese tipo de profesiones. Ahora les pregunto, ¿todas las mujeres trabajan en eso y todos los hombres llegan a eso? ¿Por qué siempre terminamos repitiendo ese estereotipo? Y son estereotipos que están marcados en nosotros, como les decía al inicio, no por malos, no porque queramos hacerle daño a alguien, sino porque ya los venimos aprendiendo desde hace tiempo y solamente los vamos replicando. Veíamos, no está ese ejemplo, pero se basa en esto, que muchas veces a las niñas les ponemos imágenes de moda y maquillaje para que se relacionen con ellas. Y a los varones les ponemos pelotas de fútbol, carros de carreras y cosas de este estilo. La idea de la guía justamente es ir rompiendo esto, ir rompiendo este tipo de estereotipos que, como les mostraba, no solo son de género, hay en todo tipo de cosas. Y justamente revisando estos ítems, revisando las pruebas, empezamos a ver que debíamos mejorar las cosas. Y justamente de ahí nace la guía para la utilización del lenguaje inclusivo en las evaluaciones. Entonces, ¿qué es la guía del lenguaje inclusivo? Es un documento que nos muestra normas de uso del lenguaje que respeten la diversidad, justamente lo que les comentaba. Empezar a ver que no somos los únicos, que no somos los normales, que no son las cosas como tienen que ser solo porque nos han enseñado que así tienen que ser. Y entonces parte justamente de varios criterios que nos van diciendo cómo utilizar los diferentes términos para realmente ser inclusivos. En esta ocasión hemos trabajado en 4 ejes: perspectiva de género, enfoque de discapacidades, perspectiva cultural y etnoeducación y perspectiva de movilidad humana. Son los 4 ejes que están trabajados en la guía y que pueden encontrar cuando se la descarguen. Y tenemos un trabajo pendiente el próximo año, que es justamente una segunda edición, incluyendo la perspectiva intergeneracional.
Entonces, con esto vamos a ir avanzando y enriqueciendo también nuestro documento. ¿Por qué se creó la guía del lenguaje inclusivo? La idea, justamente, como ya nos comentó nuestra directora ejecutiva, era establecer pautas para el uso correcto de los términos, respetuosamente el lenguaje, digamos, dentro de toda la cadena de valor en el instituto, desde que concebimos la evaluación hasta que presentamos los resultados. Y esto nos iba a permitir generar productos y documentos con carácter incluyente. Pero justamente como nuestra directora ejecutiva les comentó, después nos dimos cuenta que esto podía trascender. ¿Por qué? Porque finalmente en los colegios, por ejemplo, los docentes también tienen que hacer evaluación y también pueden estar cayendo en ejemplos como los que les acabo de mostrar. Y justamente la idea es que esta guía no sea solo para el instituto, no sea solo para que el instituto mejore sus documentos y sus productos, sino que los docentes, las autoridades educativas puedan empezar a hacer uso y puedan empezar a cambiar también su lenguaje dentro de sus prácticas educativas, dentro de sus evaluaciones internas también. Y justamente que esto sea un aporte a la sociedad para que vayamos construyendo una sociedad distinta en el ámbito de que podemos ir rompiendo los estereotipos que hablábamos hace un rato. ¿Cómo se trabajó esta guía? Bueno, lo primero que hicimos fue investigación bibliográfica, ¿sí? Revisamos muchísimos documentos, muchísimas guías que ya existen en otros países para tener una base de cómo se debería utilizar el lenguaje de manera respetuosa. Cuando tuvimos esta primera base, trabajamos en una validación con los consejos nacionales para la igualdad. Para nosotros, les comento, como INEVAL, fue una experiencia muy gratificante y enriquecedora porque nos aportaron muchísimo, nos dieron una riqueza increíble de la visión de cómo debería manejarse la guía desde una perspectiva no solo del lenguaje como tal, del término correcto o incorrecto, sino desde una perspectiva de derechos humanos, entendiendo justamente por qué estamos utilizando el lenguaje inclusivo en cada uno de estos ejes que les comenté. Finalmente, con esas bases, trabajamos el fortalecimiento de criterios técnicos y teóricos de derechos humanos. Entonces, como les comentaba, no solo es una guía en la que nos dice esta lista de términos se pueden usar y esta no, sino que también van a ver justamente las bases técnicas y teóricas de derechos humanos que van guiando todo este trabajo. Entonces, antes de despedirme, quisiera ver, en la entrada les dieron un papelito con un código QR. Si escanean ese código QR, van a poder descargar la guía del lenguaje inclusivo. De todas maneras, desde hoy está lista para que se la puedan descargar desde donde quieran, entrando a la página web del INEVAL, www.evaluacion.gov.es. Y antes de despedirme, quisiera justamente dejarles un video. Inclusión para mí es respeto a la diversidad. Posibilidad y oportunidad. Simbiosis integrativa. Respeto y tolerancia. Derechos humanos. Es acceso a la educación. El camino hacia una sociedad más fuerte y armoniosa. Igualdad de oportunidades. Contar con una guía de lenguaje inclusivo en el ámbito educativo siempre va a ser de importancia, pues la comunidad educativa debe contar con estas herramientas, con este conocimiento respecto al lenguaje, porque se puede llegar a dar ciertas formas de discriminación. La atención a la diversidad es lo que debería priorizarse en todo ámbito, no solo en el educativo y de evaluación, sino en un ámbito general. Casi media vida pasamos en las aulas y ahí es donde nosotros hacemos, normalizamos la vida social. Y si normalizamos aspectos y términos de discriminación, no estamos siendo aportativos al equilibrio de una sociedad. Por eso, el tener un lenguaje inclusivo correcto permite que podamos primero sentirnos más acogidos como sociedad y acoger y ser tolerantes también con otros. Creo que el trabajar en un instrumento de evaluación que contenga los 5 enfoques de igualdad es algo histórico y es algo icónico. La guía para mí es un prontuario de herramientas que le permiten al docente
y que permiten que el ejercicio en el sistema educativo sea transparente desde la horizontalidad. Creo que la horizontalidad es la clave para construir una relación entre iguales. Como Consejo Nacional para la Igualdad de Género, esto es importante porque lo que no se nombra no existe. Entonces, si tú te refieres a personas, te refieres a niños, niñas, mujeres, estás ya dando una cualidad, una condición concreta a las personas. Cuando trabajas con una guía del lenguaje inclusivo, no solo que mencionas a las diversidades, a las personas, a los sujetos, sino que también es un proceso de interaprendizaje. Porque tú al evaluar estás educando, cuando ya colocas lenguaje inclusivo, también formas, educas a quienes de alguna manera estén en el proceso. Profesores, docentes, hombres o mujeres, personas LGBTI, que conozcan la guía se van a dar cuenta también de todo lo que implica el lenguaje inclusivo, porque va a interpelar sus propias percepciones. Cuando yo estaba en primer grado en la escuela y cuando tenía 10 años, yo hablando en mi lengua, quichua, en runashime, y el profesor me dijo, usted tiene que hablar como hombre en castellano. La presentación de esta guía va a ayudar a que quienes quizás no sepan puedan aprender cómo comunicarse mejor y cómo entendemos mejor las personas con discapacidad, en el caso auditiva, cómo nos comunicamos. También puede ayudarles a que se motiven a aprender estas nuevas formas de comunicación. Inclusión para mí es igualdad. Seguridad integral. Una actitud que garantiza la equidad. Solidaridad. Respeto. Mismas posibilidades y oportunidades. Hacernos parte. La participación de todos. Convivencia y respeto. Empatía. Compromiso. Shungumanta y Yaringapas. Para mí la inclusión es la igualdad en la diversidad. Antes de continuar con el foro sobre la importancia del lenguaje inclusivo en las prácticas educativas, recibimos al Grupo de Danza Nacional de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que nació el 21 de marzo del 2010, con la finalidad de albergar los saberes estéticos y dancísticos de nuestros pueblos y nacionalidades, para fortalecer la formación integral de los estudiantes. El grupo realiza su labor bajo la dirección de Fernando Benavides y este día traen al escenario un collage coreográfico de alegres y coloridas tradiciones de nuestro país. Lo recibimos con un fuerte aplauso.
Agradecemos al Grupo de Danza Nacional de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Muchas gracias por su presentación. Ahora es momento de iniciar el foro sobre la importancia del lenguaje inclusivo en las prácticas educativas. Para esto invitamos a subir a los ponentes que cordialmente aceptaron participar. María Fernanda Porras, Teresa Pitaro, Nelson Reascos, Nicolás Reyes y al moderador del foro, José Flores, que es el coordinador general técnico del INEVAL. Por favor, les invitamos. Muchas gracias. Muy buenos días con todas y con todos. Vamos a iniciar con el foro sobre la importancia del lenguaje inclusivo en los procesos educativos como tal. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa les agradece a los participantes de este foro como expertos, tanto de organismos internacionales como también del Ministerio de Educación y de la Academia. Bueno, las reglas del foro básicamente van a estar determinadas por una pregunta que se les ha entregado a cada uno de los participantes. Cada participante tendrá 7 minutos para poder dialogar, compartir sus reflexiones y bueno, luego tendremos también una ronda de preguntas. Desde la evaluación educativa, el Instituto trabaja en 2 aspectos fundamentales, lo que son mecanismos para la forma de las evaluaciones que tienen que ver con adaptaciones y también con elementos de forma, y hoy estamos dialogando a partir de la guía para el uso del lenguaje inclusivo en las evaluaciones. En ese sentido, me gustaría presentar a nuestro primer panelista, es el
doctor Nelson Reascos es docente universitario de amplia trayectoria, imparte la cátedra en la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, también en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central y en la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha participado en foros nacionales e internacionales representando al país y ha recibido varios homenajes académicos. Al doctor Reascos le entregamos la pregunta: ¿cuál es el rol del lenguaje en la construcción de estereotipos de género, de etnia, de discapacidad, de nacionalidad y condición de movilidad humana? Entonces le escuchamos, doctor Reascos, sus reflexiones. Muchísimas gracias. ¿Se escucha? Sí. Muchísimas gracias por la invitación y es un honor, un privilegio participar en este foro. Capaz que es aquí, ¿no? No. Ahí sí. Buen día con todas y todos. Antes de responder la pregunta, que es una pregunta prioritaria, de fondo, urgente, emergente en nuestra realidad, me gustaría señalar 3 criterios que me parecen relevantes para contextualizar. La primera idea que me parece importante para contextualizar el tema es que hoy se exige que la educación sea de calidad. Y una educación de calidad, sin pretender agotar el tema, tiene que ser necesariamente una educación universal, es decir, para todos, para todas. Pero universal no puede significar homogénea, sino que tiene que ser para todos, para todas, universal, pero diferencial. Es decir, la educación tiene que ser intercultural. Una cosa es para todos, pero otra cosa es la misma para todos. Y ese es un problema que aún tenemos que superar. La educación no puede ser homogénea. Universal sí, pero diferencial. Otro rasgo fundamental de la educación de calidad es que tiene que ser para la vida. No solo para la profesión, sino para la vida. Otro rasgo fundamental de la educación de calidad es que no hay educación de calidad si la educación no reproduce, no repite, no se convierte en el repositorio de la identidad cultural. Y ahí ya tenemos un severo problema en la educación ecuatoriana. No reproduce de manera primordial la identidad cultural o las identidades culturales. Otra característica fundamental es que la educación, si es de calidad, tiene que ser inclusiva. Inclusiva significa no solo el acceso de todos, sino el acceso de todos, de todas, con los mismos derechos, es decir, con un enfoque de derechos. Y obviamente, más que de derechos, con equidad. Sin eso, a mi modo de ver, y otros aspectos que no he podido desarrollar por razones de tiempo, no habrá educación de calidad. Y esa es una tarea pendiente a mi modo de ver. Lo otro, el segundo concepto que quisiera señalar, es que la colonia, entendida como un periodo de dominación de los españoles en América, terminó con las guerras de la independencia. Pero la colonialidad persiste hasta hoy. No es lo mismo la colonia, que es un periodo cronológico de dominación, y la colonialidad, en cambio, tiene que ver con los rasgos, con las características que esa colonia nos dejó. Y esa colonialidad sigue vigente. ¿Cuáles son los rasgos principales de la colonialidad? La presunción de que hay una supremacía, una superioridad y un grupo étnico sobre los demás. Estoy hablando del racismo. La colonialidad reproduce la idea de que hay un género que es superior, preeminente y prioritario sobre otros géneros. Y dije en plural. Eso es sexismo. Está vigente. Otro rasgo de la colonialidad es la presunción de que hay ciertos individuos o ciertos grupos de la sociedad que deben tener privilegios y que los tienen. Entonces, cuando alguien pertenece a un sector, tiene privilegios que otros no tenemos. Entonces, a ciertos sectores les cobran menos los pasajes de avión que a otros los cobran enteros.
Y hay funcionarios que tienen carro que otros no tenemos. Son sociedades de privilegios, y eso es parte de la colonialidad. Hay muchos rasgos de la colonialidad, pero una concepción patriarcal de la sociedad es colonial. Una caracterización sexista de la sociedad es colonial. Todas las formas de racismo son coloniales. Y la idea de que los recursos naturales están al servicio de lo humano, esto que llamamos antropocentrismos, es un rasgo de la colonialidad que tiene que ser superado. Porque si no vamos a destruir no solo el hábitat, sino a todas las formas de vida. Y la otra idea, antes de contestar la pregunta, me gustaría señalar que discriminación es una palabra que se dice rápido, que parece que contiene mucho y contiene, pero básicamente tiene que ser entendida la discriminación como las formas de vida, las prácticas, los conocimientos, las ideas, los valores inclusive, los pensamientos, los temas, las palabras, los lenguajes, las artes, etcétera, que tienen estos fines. Primero, inferiorizar a alguien. Entonces, discriminar es inferiorizar. Discriminar es infantilizar. Y el sistema educativo está lleno de infantilizaciones. No podemos infantilizar a los estudiantes, pero los estamos infantilizando todo el tiempo. Y todavía tenemos la mala costumbre de las caritas felices y pensamos, eso es forma de discriminación. En fin, no quiero entrar en detalles porque alguien podría enojarse. Ya. Otra forma de discriminación es la patologización. Suponer que eso es enfermo o enfermedad, esa es una forma de discriminación. Otra forma de discriminación es la satanización. Eso es malo, que es indebido, que es diabólico. Otra forma de discriminación es evidentemente la exclusión. Ahora, ¿dónde está todo este modelo que estoy señalando? En la realidad. Pero la realidad no es omnipresente. Entonces, los humanos hemos inventado el lenguaje, y el lenguaje, que no es la realidad, porque el lenguaje no es lo real. Realidad y lenguaje no son lo mismo. No obstante ello, cuando algo se nombra es como si existiera. Entonces el lenguaje no es la realidad, pero confiere realidad a los significados. De manera tal que el problema está en la realidad, pero no por ello podemos olvidar la importancia del lenguaje como reproductor de una realidad discriminatoria. O sea que hay que manejar lo que la psicología y la física cuántica manejan, el principio de recursión, o aquellos que sean de orientación moriniana saben de lo que hablo. Ya. La recursión es suponer que la realidad, la sociedad discriminatoria y excluyente, es el origen de un lenguaje excluyente, ¿cierto? Pero también al revés. La causa de que se mantenga una sociedad discriminatoria es que el lenguaje produce esa realidad. Y entonces hay que trabajar en ambos frentes. Hay que modificar el lenguaje. Y hay que buscar. Ahora, hemos visto una guía, están muchísimas advertencias, incluso por Naciones Unidas, de cómo mejorar los lenguajes. Sin embargo, yo quisiera, al menos en esta primera parte, señalar que con frecuencia está normalizado. Normalizado significa que parece normal, parece natural, parece real, parece obvio, lo que no es. Para que entendamos, Caperucita Roja no existe, pero desde que le nombramos parece que existe. Eso se llama naturalizar, cosificar y objetivar. No existe. Lo mismo sucede con todas las formas de discriminación. No deberían existir, pero al nombrarlas existen. Pero hay una forma de discriminación en el lenguaje que yo le voy a llamar discriminación lingüística aversiva, que paradójicamente se presenta como generosa, como bondadosa, como afectiva al discriminado. No obstante, discrimina. Le voy a dar un ejemplo que en este país no se dan cuenta. Muchísimos mestizos dicen nuestras mujeres.
a que han oído con frecuencia. Nuestros niños, y oigo también nuestros indígenas. Nunca oí a ningún indígena que diga nuestros mestizos. Ahí les da chiste, ¿no? Ese nuestro es de propiedad. Entonces parece afectivo, ¿no? Nuestras mujeres, nuestros niños, es discriminatorio, porque está suponiendo relaciones de poder. Otro ejemplo, el verbo ser. Es que los negros fueron esclavos, o son esclavos de este siglo a este siglo. Perdón. Una cosa es que hayan sido esclavizados y otra cosa es que sean esclavos. No es lo mismo. Es población que fue esclavizada, pero no que son. Entonces el verbo es inadecuado. O lo oímos todos los días, incluso a personas que están en ese tema. Los niños vulnerables. ¿Cómo puede haber un niño vulnerable? Otra cosa es que sean vulnerados, pero no vulnerables. Entonces estos lenguajes parecen incluso asertivos y no, esconden la miseria de la discriminación. Muchísimas gracias, doctor Reascos. Vamos a recibir a nuestra segunda panelista, es María Fernanda Porras. Ella es oficial de educación del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, de UNICEF. Ha sido consultora especialista en género, educación, prevención de violencia, embarazo en adolescentes. Estudió psicología clínica en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Cursó una especialización superior en educación integral de la sexualidad y una maestría en género y desarrollo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. A María Fernanda le planteamos una pregunta que va de la siguiente forma. ¿Cómo prevenir la violencia en los sistemas educativos desde el lenguaje y qué acciones se podrían realizar para evitar que se reproduzca en las prácticas educativas? María Fernanda, te escuchamos. Muchas gracias. Buenos días con todas y con todos. Bueno, Nelson ya nos ha preparado el terreno y voy a pensar muy bien lo que voy a decir, obviamente. Luego de escucharte, y eso es algo que deberíamos hacer permanentemente, y muchísimas gracias Ineval por facilitarnos este espacio para dialogar y que este sea un debate que nos promueva la reflexión. Claro, luego de revisar esta guía que el Ineval se ha propuesto trabajar con los consejos de igualdad intergeneracional, me parece fundamental el pensarnos sobre el tema de la violencia, ¿no? Y cómo esta violencia, la violencia en sí, encuentra muchas formas de legitimarse. La violencia en nuestro país y en el mundo en realidad es la única condición que no discrimina absolutamente nada. No importa si eres hombre, mujer, niño, adulto, de la tercera edad, si eres indígena, no importa, la violencia llega a todas las personas por igual y en algún momento de nuestras vidas. Y quisiera empezar justamente por plantear cuál es el origen de la violencia. Y muchas veces se cree que el origen de la violencia es el alcohol o las drogas o la situación económica que vivimos las personas en los países, pero el origen de la violencia es lo que ya mencionaba Nelson hace un momento y son las relaciones desiguales de poder, ¿no? Para que la violencia se ejecute, tiene que haber una parte que cree que tiene más poder y la otra parte que siente que no lo tiene, ¿no? O vive en esa realidad de no tener ese poder. Y por lo tanto me parece una reflexión fundamental porque la violencia en realidad debería ser considerada una pandemia que afecta al 50% de la población del mundo y si vamos a datos de aquí, de nuestro país, afecta a 6 de cada 10 mujeres que a lo largo de nuestras vidas hemos sido víctimas de alguna forma de violencia. Y en ese sentido, y haciendo esta introducción sobre por qué y cómo se origina la violencia, también quisiera hacer relación a esto del lenguaje, ¿no? Y cómo esta violencia se sigue, y iba a utilizar las palabras que Nelson también planteaba, se va naturalizando, se va normalizando, ¿no? Y vivimos en unas sociedades en las que las principales instituciones van legitimando esta forma de violencia de manera permanente. Y voy a también tratar de utilizar muchos ejemplos. Y tenemos, por ejemplo, a la Iglesia, ¿no? Una institución que en todos sus discursos va generando, en todo este lenguaje que utiliza, va generando esta forma de violencia, ¿no? Al ubicar al hombre en un lugar y a las mujeres en otro lugar.
Las personas que aquí tal vez han tenido la experiencia de tener ceremonias religiosas al momento de casarse, recordarán lo que va diciendo el cura, ¿no? Tú, el hombre que protegerás, tú, la mujer que serás cuidada, tú, y ahí comienza a generarse estas formas de violencia que se reproducen en el lenguaje. También otra institución que reproduce en el lenguaje esta forma de violencia son las instituciones estatales, ¿no? Tenemos discursos de asambleístas, de presidentes que dicen que la política es una profesión, es una actividad tan sagaz y también tan difícil que la bondad de las mujeres se vería ensuciada en ese espacio, ¿no? No cabería nuestra, yo qué sé, casi que inmaculada presencia en este tipo de espacios. Pero ahí hay todo un cuestionamiento sobre el poder, ¿no? En estas instituciones y en estos espacios de representación es en donde se deciden las cosas, en donde se eligen, y en los discursos de esos espacios no son para las mujeres, ¿no? Y puedo seguir poniendo miles de ejemplos, pero así es como en el lenguaje que vamos utilizando la violencia se va reproduciendo, porque casi siempre hace relación a una relación desigual de poder. Y por lo tanto también nos han mencionado y ha recogido esta guía que la manera de hablar no es neutra y refleja la relación que tenemos las personas con aspectos, en este caso que voy a hablar yo, específicamente la relación de los sexos en la sociedad y la posición de la mujer en esa relación. Y por eso quisiera hacer referencia a lo que implica el lenguaje sexista. Quisiera leer aquí una cita de Agullo García en la que menciona: entendemos por lenguaje sexista el uso exclusivo de uno de los dos géneros, en general el masculino, para referirse a ambos, excluyendo al otro, aunque sea como en la mayoría de casos involuntaria dicha exclusión. Los entes reguladores de las lenguas justifican el uso de dicho masculino por el principio de economía lingüística, dado que relacionan un lenguaje no sexista con las dobles formas. Y hago mención a esto porque si nosotros revisamos los libros que se publican desde el Ministerio de Educación, por ejemplo, se menciona que por la economía del lenguaje se utiliza un solo sexo en todas las publicaciones. Recuerdo haber trabajado en el Ministerio de Educación y tener unos debates al interno enormes con relación a este tema, ¿no? Y entonces, ¿cómo se va legitimando y cómo va pasando la violencia a través del lenguaje? Pasa cuando se genera este proceso que Nelson también ya planteaba de pensar que es normal, que es natural y que por lo tanto ya no me tiene que extrañar, ya no me llama la atención. Y estamos llenos de legitimaciones, los medios, las pantallas, por donde vamos estamos llenos de un lenguaje sexista que va generando formas de violencia y específicamente contra las mujeres. Ahora me voy a basar en el sistema educativo, que es por lo que me preguntaban, ¿no es cierto? Y cómo voy a tratar de ubicar cómo este lenguaje sexista se va reproduciendo en las instituciones educativas, en las escuelas, en los colegios, y va generando y puede generar formas de violencia. Y por ejemplo, esto se da cuando existen estos discursos que son bastante comunes aún, en donde se les atribuye que a las niñas que son súper buenas para las ciencias sociales y para hablar, pero a los niños son en cambio buenazos para las matemáticas, ¿no? Y crecemos y muchas veces cuando somos adultas nos damos cuenta que tal vez sí éramos buenas para las matemáticas, o nos hubiera gustado ser buenas en las matemáticas a las mujeres, pero nunca fue, ¿no? O también cuando se invisibiliza las denuncias por violencia sexual de los estudiantes, atribuyendo a las víctimas la responsabilidad de este tipo de violencias. En Ecuador tenemos una sentencia de la Corte Interinstitucional por el caso de Paola Guzmán Albarracín. Si no la conocen, les invito a que vayan y revisen esta sentencia en la que se menciona todas las atrocidades cometidas por un país, por un Estado que invisibilizó una de las formas más extremas de violencia dentro de las aulas, dentro de las instituciones educativas. También se legitima y se genera violencia con el lenguaje cuando no les permiten a los niños o a los adolescentes hombres expresar sus sentimientos, denunciar sus maltratos, porque no es bien visto, ¿no? También cuando se hacen las campañas para los consejos estudiantiles de presidentes del curso y secretarias de la clase, ¿no? También cuando en un magisterio que tiene el 70% de docentes mujeres,
se menciona que es una de las profesiones menos valoradas en nuestro país. También cuando las directoras y rectoras de las instituciones educativas que están en minoría tienen poca participación en las decisiones importantes que se generan, ¿no? También cuando se les dice a las adolescentes embarazadas o madres que son mal ejemplo para sus compañeras y compañeros. Y también cuando no se habla de los derechos sexuales y derechos reproductivos en las aulas, porque se cree que es algo que les va a despertar en una sexualidad exagerada y todo el mundo se va a volver, yo qué sé, en estas ideas que existen sobre el tema de la educación integral de la sexualidad. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué son algunas recomendaciones que planteamos en UNICEF, en varias instancias que abordamos estos temas para evitar que el lenguaje sea un mecanismo que siga fomentando la violencia en las instituciones educativas? Y yo creo que una de las recomendaciones planteadas es enseñar para la igualdad, a que todas las personas, y yo había puesto que tenemos derechos y oportunidades, pero me encantó lo que dijiste, en igualdad, pero también en la diversidad. También en formar a los docentes para una educación transformadora de género. Y esto a veces, aunque parezca algo que da miedo y que ustedes saben todos los discursos que se mencionan detrás de esto, lo único que implica es que sea una educación donde se fomente la participación de estudiantes, donde sus voces sean escuchadas, donde se fomenten estos procesos de, más que fomentar la competitividad, fomenten las prácticas de colaboración entre las y los docentes, en donde puedan reflexionar sobre sus prácticas, en donde también se pueda promover que se desafíen estas desigualdades en el aula, ¿no? Que nos enfrentemos, que reflexionemos, que digamos, a ver, ¿qué es lo que pasa en mi aula? ¿Qué pasa en esta diversidad que yo estoy y tengo esta responsabilidad ahora de enseñar y aprender, ¿no? Fomentando que el discurso y el accionar de los y las docentes sea escuchado y reforzado por las autoridades educativas. Esto es súper importante cuando uno trabaja en temas de educación y va y entra a una institución educativa, tú te das cuenta, apenas entras, qué tipo de autoridad está ahí, qué directora, qué director, qué rector o qué rector, es increíble. Pero muchas veces las brechas son enormes porque tienes docentes que tienen muchas ganas de hacer, que tienen miles de posibilidades, pero que sus autoridades no las escuchan. Fomentando también espacios de reflexión permanente sobre las complejas causas de la desigualdad de género y también donde se esfuercen por incluir a todas las personas en el lenguaje, aunque tome más tiempo, aunque parezca más complejo. Yo recuerdo haber ido a una institución educativa y había un profesor que les llamaba y les decía, a ver, todos los niños vengan, y tenías un grupo de niñas que no iban. Entonces, cuando yo me acerqué y les dije, bueno, ¿por qué no van? Dice, porque están llamando a los niños, no a las niñas. Obvio, ¿no? Pero estamos tan acostumbrados a esto que terminamos como muchas veces invisibilizando. Yo quisiera terminar, sé que ya tengo que terminar, ayer buscando, encontré un poema de Víctor Hugo, ¿no? de 1800, este famosísimo poeta, dramaturgo, novelista romántico francés, que me pareció, o sea, solo lo voy a leer rápidamente y les voy a dejar para que ustedes reflexionen en cómo este lenguaje puede reproducir formas de violencia que además se perpetúan en el tiempo. Estoy hablando de 1800 y yo leía esto y he escuchado esto varias veces. Y voy a terminar con eso. El hombre es la más elevada de las criaturas. La mujer es el más sublime de los ideales. Dios hizo para el hombre un trono, para la mujer un altar. El trono exalta, el altar santifica. El hombre es cerebro, la mujer es corazón. El cerebro fabrica luz, el corazón produce el amor. La luz fecunda, el amor resucita. El hombre es fuerte por la razón. La mujer es invencible por las lágrimas. La razón convence, las lágrimas conmueven. El hombre es capaz de todos los heroísmos, la mujer de todos los martirios. El heroísmo ennoblece, el martirio sublima. El hombre tiene la supremacía, la mujer la preferencia. La supremacía significa la fuerza, la preferencia representa el derecho. El hombre es un genio,
la mujer un ángel. El genio es inconmensurable, el ángel indefinible. La aspiración del hombre es la suprema gloria, la aspiración de la mujer es la extrema virtud. La gloria hace todo lo que es grande, la virtud hace todo lo que es divino. El hombre es código, la mujer es evangelio. El código corrige, el evangelio perfecciona. El hombre piensa, la mujer sueña. El pensar es tener en el cráneo una larva, soñar es tener en la frente una aureola. El hombre es un océano, la mujer es un lago. El océano tiene la perla que adorna, el lago la poesía que enciende. El hombre es el águila que vuela, la mujer es el ruiseñor que canta. Volar es dominar el espacio, cantar es conquistar el alma. El hombre es un templo, la mujer es un santuario. Delante del templo nos descubrimos, delante del santuario nos arrodillamos. En fin, el hombre está colocado donde termina la tierra, la mujer donde comienza el cielo. Muchísimas gracias, María Fernanda. Quería también recordarles, al momento que se hizo el registro, les entregaron también unos papelitos, ahí pueden poner las preguntas, que luego tendremos una ronda también con las reflexiones de nuestros participantes. Vamos a recibir a nuestro tercer invitado, es Nicolás Reyes, es oficial de educación de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, con representación para Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela. Fue secretario técnico del Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional y docente universitario en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es psicólogo clínico, estudió una especialización de políticas sociales en la Universidad de Buenos Aires y tiene una maestría en comunicación. A Nicolás le planteamos la siguiente pregunta: ¿qué relación tiene la comunicación con la igualdad en educación en un contexto en el que los actores educativos están expuestos a estereotipos y prejuicios? Nicolás, tienes 7 minutos para comentarnos. Muchísimas gracias. Primero, un lindo día para todos y para todas. Muchísimas gracias al INEVAL, Susana, por la invitación. Es un gusto también estar aquí en la Pontificia Universidad Católica, en la cual fui también estudiante y docente, y siempre es realmente un gusto poder visitar estas aulas y estos salones. Y por supuesto también un cordial saludo para la viceministra de Educación, amiga y además autoridad educativa que han planteado, digamos, muchas reformas también en temas de educación. Y un saludo cordial para los Consejos Nacionales de la Igualdad. También tuve la oportunidad de trabajar en uno de ellos y considero que son instituciones sumamente importantes justamente para reflexionar sobre estos temas que estamos ahora reflexionando, que es la igualdad, cómo podemos ser iguales en la diversidad, cómo podemos hablar, ¿no es cierto?, desde una lógica interseccional también, y sobre todo, que quizás es la pregunta más importante, cómo podemos de alguna manera desterrar estos estereotipos y discriminaciones que lamentablemente permean al conjunto de la sociedad. La pregunta, vuelvo a reflexionar sobre la pregunta, es ¿qué relación tiene la comunicación con la igualdad en la educación en un contexto en el que los actores educativos están expuestos a estereotipos y prejuicios? Lo primero que resalta ahí es como la vinculación entre la educación y la comunicación. La pregunta es, ¿qué relación tiene la educación con la comunicación? Y en realidad es una relación totalmente estrecha, por no decir simbiótica, en el sentido que el proceso educativo de enseñanza, de aprendizaje, de reflexión crítica sobre esos aprendizajes, se da a través de múltiples lenguajes y a través de múltiples formatos, y justamente el acto educativo se da a través del lenguaje o de los lenguajes, ¿no?, en plural. Y esos espacios que muchas veces nosotros creemos que están como por fuera o que son prístinos, que están de alguna manera impolutos, como puede ser la escuela, el colegio, la universidad, en realidad están permeados por una serie ya de estereotipos, de prejuicios, de visiones sobre la sociedad. Acá Nelson lo decía también en alguna otra conferencia sobre el tema de racismo. Por ejemplo, nuestro país es altamente racista, venimos de una lógica
colonial o neocolonial, en donde se decía durante la colonia, y esos imaginarios quedaron a lo largo de los siglos, que los indígenas, por ejemplo, no tenían alma, ¿no es cierto?, o que los indígenas eran una, digamos, raza o una etnia inferior frente a los blancos conquistadores. Y eso es algo que a lo largo del tiempo se fue quedando, y esos matices y esos discursos permean en las prácticas cotidianas. Voy a relatar también acá algo que María Fernanda lo comentaba en un trabajo que hicimos con nuestras colegas reflexionando sobre este tema. Ellas me pusieron este caso, colegas de UNESCO, y lo voy a leer. La profesora del salón de clase dice: niños, por favor, salgan ordenadamente del salón para la ceremonia de honores, que es justamente la jura de la bandera. ¿También las niñas?, pregunta alguna niña suspicaz. Sí, se impacienta la maestra. Cuando digo niños, me refiero también a las niñas. El masculino plural las incluye a ustedes. Más tarde, ese mismo día, la profesora dice: los niños que quieran inscribirse en el equipo de fútbol, anótense en la lista. Cuando la lista llega a manos de la maestra, perdón por la interferencia. Cuando la lista llega a manos de la maestra, advierte que varias niñas se inscribieron también para jugar fútbol. Lo siento, pero en esta ocasión solo pueden inscribirse los varones, las niñas no. Por eso dije claramente niños, el equipo de fútbol es masculino. Entonces nos damos cuenta que el lenguaje crea realidades, y muchas veces lo que está pasando es que hay muchos actores que son directamente excluidos de esos patrones de lenguaje. O digamos, actores que no saben cuándo están incluidos o cuándo están excluidos, cuándo este genérico los incluye o cuándo este genérico los excluye. Y el deporte es un campo altamente lleno de prejuicios, de violencia y de discriminación, si no veamos también lo que está pasando en este momento en Europa, en España, justamente con el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino. Entonces, estos estereotipos que Lippmann básicamente los llamaba que el estereotipo es una imagen que se nos queda en la cabeza, se nos queda plasmado en el cerebro, está dando vueltas en las familias, en las escuelas, en las universidades, en los medios de comunicación, y estas instituciones sociales básicamente lo que hacen es reproducir, muchas veces de forma sutil, soterrada, muchas veces maquillando un poco, pero finalmente estos esquemas de estereotipo y discriminación están ahí. Voy corriendo un poquito con el tiempo, y ya por acá me están mirando y diciendo el tiempo va corriendo y siempre es nuestro peor enemigo. Básicamente, frente a esta pregunta, decir, lo primordial es justamente el reconocimiento de la alteridad del otro en su diversidad, y reconocer al otro justamente como sujetos de derechos, este concepto que ha estado, digamos, tan utilizado y a veces tan mal utilizado, pero también como sujetos culturales, como sujetos políticos, como sujetos que están justamente en una relación de poder. Desterrar esta visión que piensa que hay culturas superiores frente a culturas inferiores, que piensa que hay algo normal versus algo anormal, o que piensa justamente que existen patrones que están bien frente a otros patrones que están mal. Recientemente en Argentina se difundió un video de dos personas indígenas que ustedes lo habrán visto, que están en el subterráneo, en el tren subterráneo de Argentina. Se acerca un entrevistador en vivo y se empieza a burlar de su forma de hablar, de su lengua, de su lenguaje, les pregunta cosas y se empieza a reír. Y las personas que están sentadas en el subte muy claramente le dicen, eso justamente es racismo simbólico, cuando tú te ríes de mí en lugar de sentarte a dialogar, en lugar de sentarte a conversar y poder intercambiar juntos saberes y conocimientos. Y entonces, la tercera idea que yo quisiera decir es, no podemos dejar de trabajar con los medios de comunicación, radio, televisión, redes sociales,
esto que se conoce ahora también como los nuevos influencers, porque todos estos espacios generan imaginarios y estereotipos. Finalmente, la última idea que quisiera mencionar es cómo todo esto decanta en el tema de la evaluación educativa o de la educación. Y hay algunos elementos que yo quisiera mencionar. Primero es, siguiendo la idea que necesitamos justamente tener una educación inclusiva que, y en eso la UNESCO ha ratificado mucho, justamente las diversidades se puedan expresar en el aula y en las relaciones cotidianas de los niños en las escuelas. 2, hacer una revisión muy fuerte de los materiales educativos que están leyendo o que están escuchando los niños, niñas y adolescentes. Muchos de esos materiales educativos, yo les apuesto que si es que revisamos en los países de la región, nos vamos a seguir encontrando con imágenes, imaginarios, estereotipos sexistas, racistas, xenófobos, que están los niños y niñas leyendo eso todos los días en el aula. Y finalmente, decir que necesitamos también en el ámbito educativo evaluar, ¿no es cierto?, qué tan prejuiciosos y discriminadores estamos siendo. Ahí hay grandes experiencias en México, por ejemplo, que no solo se preguntan temas relacionados a los aprendizajes, sino también a los imaginarios sociales que tienen los niños, también a las relaciones que están teniendo entre hombres y mujeres, las relaciones interculturales, y eso se puede medir también, y es necesario medir para poder combatirlo. Y finalmente, felicitar también la guía que está saliendo ahora por parte del INEVAL, porque es precisamente cuando tenemos un ejercicio autorreflexivo y cuando nosotros estamos hablando de comunicación, quiere decir que todas las entidades de política pública es necesario que dialoguen con otras instituciones y con la sociedad para ver qué están haciendo bien, qué se puede mejorar y qué evidentemente están también cayendo en patrones de estereotipos o de discriminación, como nos puede pasar en textos escolares, en evaluaciones, en videos y en otros recursos educativos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás, por tus reflexiones. Recuerden, nuestro equipo también ya está ahí listo. Si tienen preguntas, pueden utilizar esos papelitos y pasarán recogiendo a nuestro equipo. Vamos a recibir a nuestra cuarta invitada, es Teresa Pitaro. Ella es psicóloga con una maestría en gestión de la calidad educativa, con experiencia profesional en el diseño de política pública para educación especializada inclusiva. Actualmente trabaja en el Ministerio de Educación. La pregunta que le planteamos a ella es: ¿cuál es el papel de los sistemas de educación en promover políticas que garanticen la inclusión y la equidad en las prácticas educativas y evaluativas? Te escuchamos, Tere. Muchas gracias, José. Buenos días con todos y todas. Agradecer primeramente a mis compañeros del foro por su maravillosa presentación. Respondiendo a la pregunta, justamente es el Ministerio de Educación quien tiene la rectoría de generar las políticas educativas, pero políticas educativas que puedan responder a la diversidad de nuestros estudiantes. Y cuando hablo de diversidad, no me refiero únicamente a los estudiantes que tienen necesidades educativas específicas asociadas a una discapacidad. Nosotros contamos con una diversidad de estudiantes que se encuentran en situación de movilidad humana. Encontramos estudiantes que están con escolaridad inconclusa. También estamos con estudiantes que se encuentran en centros privativos de la libertad. Entonces, todas estas políticas públicas que se generan desde el Ministerio de Educación tienen que dar una atención y responder a las necesidades, a las habilidades, a los intereses que tienen no únicamente el estudiante, sino toda la comunidad educativa. La comunidad educativa está conformada por administrativos, por docentes, por los estudiantes, por representantes, padres y madres de familia. Estas políticas educativas también tienen que eliminar las barreras que nosotros, y hablo de nosotros porque en algún momento fuimos estudiantes o seguimos siendo estudiantes, nos encontramos en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Y son diversas las barreras.
Tenemos barreras de infraestructura, nos encontramos con barreras comunicacionales. Aquí entra el lenguaje en la forma en cómo yo me expreso del otro, cómo yo siendo alumno me expreso de mi otro compañero, me expreso de mi profesor y viceversa, cómo el profesor se expresa del alumno. Entonces, estas políticas deben responder, deben minimizar y debemos llegar hasta eliminarlas en este proceso educativo. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos generar políticas educativas que puedan responder a estas diversidades, a estas necesidades y a estos intereses que nos encontramos en el día a día dentro del sistema educativo? Y estos resultados nos van a ayudar, nos van a servir para poder generar y alcanzar este proceso de transformación educativa en el cual nos encontramos nosotros en este momento. Tenemos grandes desafíos en el cual avanzar, tenemos grandes barreras también, sin embargo estamos dando a la par grandes pasos para poder alcanzar a esta educación inclusiva, ¿no? Como decían aquí mis compañeros, que no únicamente respondan a una parte de la población, sino que respondan a toda la comunidad educativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tere. Vamos a tener una ronda de preguntas. Cada uno de nuestros invitados vamos a pedirles un ejercicio así de sistematizar muy fuerte, 1 minuto, para poder responder las preguntas. Entonces, ¿me ayudan, por favor, con las mismas? Ok, para el doctor Reascos, la pregunta es, ¿cuál considera usted que debe ser la función de la educación como mecanismo de reconocimiento y visibilización de la diversidad? Bueno, creo que la pregunta tiene la respuesta, ¿no? No puedo concebir un sistema educativo que no reproduzca la diversidad identitaria y cultural. Y dentro de la diversidad identitaria y cultural están todas las otras diversidades. Diversidad sexogenérica, diversidad intergeneracional, diversidad regional, diversidad funcional, y por lo tanto hay que avanzar en el reconocimiento. Reconocer significa apreciar, estimar, porque solo si se reconoce, se aprecia. Y nosotros tenemos una tarea pendiente de reconocer, es decir, de apreciar, de estimar, incluso de amar a los diferentes. Adela Cortina, quien nombraron en la inauguración, habla de una ética de mínimos, que es una ética del respeto a los diferentes. Pero la ética de máximos, como buena cristiana que es, dice que no es respetar a los diferentes, sino amar a los diferentes. Es más profundo. Pero me gustaría decir un par de cosas. A mí me parece que el sistema educativo ecuatoriano tiene una deuda con toda la sociedad. El sistema educativo ecuatoriano es colonizado y colonial y colonizante. No tiene en su malla curricular contenidos de las diversidades originarias. No tiene. Por ejemplo, ninguna unidad de matemáticas, ni primaria, ni secundaria, ni universidad, habla de la matemática de la cruz cuadrada, que es la matemática originaria. Los docentes de matemáticas ni han oído que hay una matemática originaria. No hay temas, porque partimos del supuesto de que hay una superioridad cognitiva que es la europea. Entonces los autores, los temas, las teorías, las materias, las disciplinas son todas de allá. No hay nada o casi nada de acá. Eso es colonialidad. ¿Qué esperamos para incorporar temas, contenidos? No se ha hecho esa reforma. No hay matemática originaria. No hay cosmovisión originaria. No hay. ¿Qué autores estudiamos? Entonces partimos del supuesto que no tienen ciencia. Depende que entendamos por ciencia. Si por ciencia entendemos el conocimiento textuado en palabras orales y escritas, con un razonamiento lógico, con cierta validación, tal vez no tienen ciencia. Pero los conocimientos tienen todos los pueblos, solo que los conocimientos de los pueblos originarios están textuados en los objetos. Entonces una cerámica tiene conocimientos, solo que los conocimientos están hechos cosas, están objetivados.
Por eso es que la UNESCO viene en favor nuestro y dice que la Diablada es un patrimonio cultural intangible. Porque ahí hay conocimientos, no solo una danza. Ahí hay cosmovisión, incluso hay un concepto de resistencia política. Por eso el sombrero de paja es patrimonio cultural intangible de la humanidad, igual que la bomba. Pero la UNESCO viene en favor nuestro. Nosotros ni nos hemos enterado que tenemos pueblos mágicos. El sistema educativo le debe al Ecuador una reforma profunda en la decolonialidad de los contenidos. Y quisiera decir un par de cosas. Está tan naturalizado un lenguaje discriminatorio que no nos damos cuenta. Por ejemplo, en el Ecuador decimos señorita y señora. Eso es un lenguaje discriminatorio. Porque en cambio en los varones no hay señorito y señor, pues. Solo somos señores, desde niños hasta grandes. En cambio las mujeres son señoritas y señoras, y eso es discriminatorio, porque es para saber su condición de abordable o no abordable. Y no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, a mí me parece, y yo le podría mostrar ejemplos, ¿verdad?, del lenguaje cotidiano, que incluso parece generoso, parece bondadoso. Yo doy cursos permanentes a personal de salud en varios hospitales de cómo manejar un lenguaje inclusivo, porque las poblaciones originarias, los pueblos originarios, que no son organizaciones sociales por si acaso, y hay que respetar cómo quieren ser nombrados. Ellos no se reconocen como organizaciones sociales, sino como pueblos y nacionalidades. Y la diferencia es profunda, porque una organización social es una organización que tiene reivindicaciones económicas, sociales. En cambio, un pueblo tiene un trasfondo étnico, o sea, tiene cultura, tiene lenguaje, tiene idioma, así que es bastante más. Ya. Y en estos talleres que hacemos con el lenguaje, inclusive con médicos, siempre tratamos de que no les digan a las mujeres o a los pacientes varones o mujeres, les dicen mamitas, hijitas, caseritas. Pues decimos que eso es racista, es excluyente, es discriminatorio. Y siempre me hacen esta pregunta, ¿y cómo les llamamos? Semejante pregunta. ¿Cómo que les llamamos? Señora, pues. Y si sabemos del nombre, mejor por el nombre. No, ¿cómo les llamamos? ¿Cómo que cómo les llamamos? ¿Cómo le dice usted a la señora vecina que usted considera igual? Señora, pues. Mamitas, hijitas. En todas las comisarías, cuando las mujeres pobres van a hacer denuncias o juicios de alimentos, los abogados les dicen mamitas, hijitas. La violencia es más profunda, la discriminación es más profunda de lo que suponemos. Está en los lenguajes, y no solo en el lenguaje oral, está en todos los lenguajes, en el gestual, por ejemplo, en los uniformes. Sigue el ministerio en algunos lugares, o los profesores docentes, exigiendo uniforme para varones, uniforme para las chicas. Y las chicas no pueden ir con pantalón, sino con falda. Algo se ha mejorado, pero no tanto como uno pensaría. Ese es un lenguaje discriminatorio. Y como decía muy bien Nicolás, las niñas no entran al fútbol, ¿no? Pues eso que parece tan obvio, esconde una sociedad desigual. Que no se quejen después si hay protestas. Porque resulta que lo indígena y lo afro, que es igual, solo se reconoce hasta la danza, hasta ahí estamos bien. Pero ya cuando protestan algo más, ahí ya son sujetos sociales, son sujetos políticos, son iguales a todos. Y por lo tanto tienen los mismos derechos. Y la sociedad y el Estado deben garantizar esos derechos. ¿A través de qué? De la educación, del derecho, de las instituciones. Hay una tarea pendiente, muy pendiente. Muchas gracias, Nelson, por sus reflexiones. La siguiente pregunta es para María Fernanda Porras. ¿Por qué la exclusión y criterios discriminatorios no han sido superados en la educación por más esfuerzos realizados desde lo público, lo social, desde lo académico? ¿Nos puedes ayudar con tu criterio, por favor, María Fernanda? ¿Qué decir después de ti? Pues ya no sé. Muchas gracias por la pregunta.
Bueno, es que creo que es evidente que los esfuerzos no han sido suficientes, ¿no? Y también hemos tenido esta interesante reflexión sobre cuáles son estos sistemas que siguen legitimando estas desigualdades, ¿no? Recordemos que nosotros, las personas que habitamos este país, nos enfrentamos diariamente a una sociedad patriarcal, androcéntrica, machista, que además del machismo es tan hábil que se sigue permeando y se sigue metiendo por todos los lados, ¿no? Mientras uno más intenta revisarlo y replantear la no vigencia del machismo, el machismo nos da mil vueltas, encuentra las formas, ¿no? Entonces hay nuevas formas ahora de seguir perpetuando este machismo y estas diferencias, y eso hace que los esfuerzos no sean suficientes. Pero yo creo que aquí hay unas reflexiones que se han mencionado ya y que me parecen fundamentales y que tienen que ver con el contexto educativo, que es el que nos convoca, ¿no? Y creo que como decía justamente Nelson, hay que plantearse una reforma educativa, pero una reforma que reflexione sobre estos temas, más allá de si yo qué sé, vas a tener tantas asignaturas o si haces destrezas con criterio de desempeño y de competencias, más allá de esto, ¿no? Es una reflexión que nos plantea cómo queremos, qué queremos que los niños y las niñas aprendan, cómo queremos generar estas prácticas de aprendizaje. Y creo que mucho también se ha planteado que los procesos sean participativos, pero a la final la participación nos asusta, porque en la participación siempre va a haber disidencias y va a haber personas que van a pensar distinto y van a proponer cosas distintas que tal vez no estamos acostumbrados o no nos gusta, ¿no? Entonces creo que debemos ir como a esas raíces, ¿no? A las raíces de una participación plena, de una reflexión importante, y creo que especialmente en este momento, en nuestra sociedad, nuestro país está golpeado por muchos lados, ¿no? El tema de la misma inseguridad, el tema de la inestabilidad política, el tema de las crisis económicas post pandemia. Creo que es un momento idóneo para parar un ratito y poder generar esta reflexión de manera más profunda. Y eso nos tiene que además abrir a escuchar cosas que no nos gusten, ¿no? Y a que nos enfrenten a procesos que no nos gusten. Yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar género, era súper doloroso, una experiencia maravillosa, pero era dolorosísima mirar, entender los procesos de dominación, ¿no? de discriminación. Y creo que eso es un proceso por el que deberíamos pasar todas las personas que habitamos este país, que es mega diverso, que tenemos 14 pueblos y nacionalidades indígenas, que tenemos personas de distintas clases sociales, que habitamos en la diversidad, ¿no? Se menciona siempre que somos pequeños en territorio, pero amplios en diversidad. Entonces eso nos genera un reto importante. La educación, además la escuela, es como este lugar, este espacio donde se reproducen estas prácticas sociales. Entonces generar cambios en la escuela obviamente va a irradiar a toda la sociedad, ¿no? Pero también pasa que en las escuelas tú tienes docentes que quieren plantear estos procesos de reflexión y luego tienes una fila de los papás y las mamás queriendo sacar a esta profesora porque está hablando de cosas que no me gustan, ¿no? O que en la casa hace que mis hijos me cuestionen otras cosas. Entonces, creo que también yo plantearía que otra de las estrategias fundamentales para tener un futuro distinto con relación al tema de la discriminación y la desigualdad también es valorizar la profesión de los y las docentes, ¿no? En otras sociedades, voy a hacer esta comparación, pero es necesario en otras sociedades para ser docente tienes que tener los mejores puntajes para la universidad, los salarios son iguales a los de los médicos o mejores a los de los profesionales de la salud. Ser docente es un reconocimiento social, no cualquiera puede ser docente, ¿no? Y creo que eso también es fundamental, el mirar a la profesión de los docentes. Yo menciono, y lo menciono porque lo he vivido, porque también he sido docente, y yo creo que los docentes somos artistas, pero además cada día
que hacemos es salvamos, y voy a ser consciente del lenguaje ahora, salvamos o fregamos una vida, ¿no? Entonces, creo que por ahí también es la apuesta en valorizar justamente al y la docente y valorizarle también en su contexto, con su cultura, como decía justamente Nelson, ¿no? Planteando que los aprendizajes, que el conocimiento está aquí, que se tiene que generar aquí, que tenemos mucho por enseñar y mucho por aprender. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, María Fernanda. La siguiente pregunta que tenemos es para Nicolás. ¿Cómo podrían generar una igualdad en la educación cuando existen niños con autismo, TDAH, que por sus trastornos son discriminados? Muchas gracias y bueno, para ir cerrando también nuevamente felicitar este espacio, me parece súper interesante poder discutir de estos temas. Se habló ya, ¿no es cierto?, de varias reformas que hay que realizar en el tema educativo y yo creería, digamos, poniéndome también en la parte, digamos, más esperanzadora, ¿no es cierto?, creo que las nuevas generaciones tienen muchísimo por enseñarnos. Yo he visto, por ejemplo, diferencias muy grandes de cuando yo era estudiante en la escuela, en el colegio, en la universidad, ahora a las nuevas generaciones, que no quiere decir que estos temas no sigan existiendo. Y voy a poner un ejemplo del cual casi que no nos gusta mucho hablar en el ámbito educativo, que lo evitamos de muchas maneras, y es todo el tema de las diversidades sexogenéricas. Este es un tema que la mayoría de veces se dice no lo aborden en el ámbito educativo, ese es un tema que hay que trabajarlo en la familia, no aborden esos temas de diversidades porque los chicos o los niños, las niñas, los adolescentes se van a confundir, mejor abórdenlo en otro momento y finalmente ese otro momento nunca llega. No aborden los temas de educación integral de la sexualidad y ese momento nunca llega. Y entonces es muy importante, y lo digo y seguramente esto puede causar polémica, ¿no es cierto?, desde los más pequeños hasta los más grandes, hablar sobre los temas de las diversidades sexogenéricas, sobre las diversidades en materia de sexualidad y otros elementos. En el ámbito educativo hablar de eso, por supuesto que sí. Y eso implica, ¿no es cierto?, que en el ámbito educativo, por ejemplo, los niños homosexuales, las niñas, ¿no es cierto?, que se consideran lesbianas, por ejemplo, u otro tipo de diversidades sexuales, puedan justamente asistir a la escuela y no ser discriminadas, no tener que silenciarse. Pasa también por un tema de reflexionar mucho sobre el tema de las libertades estéticas en el ámbito educativo, porque la estética, la vestimenta, es parte de la identidad de los niños, de los adolescentes, y hay que discutir mucho sobre la libertad estética también. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar a las nuevas generaciones, abordar estos temas, diversidades sexogenéricas, diversidades culturales, interculturalidad, derechos humanos, que muchas veces se los pone como un temita más, ¿no? Eso debe ser el centro del acto educativo y justamente también de la relación entre los docentes. Y lo otro que hay que hacer es patear el tablero de las relaciones de poder. Hay que dejar de lado esa educación del siglo XIX, en donde el docente o la autoridad educativa es quien tiene la verdad con mayúscula y que los otros simplemente están ahí para aprender de sus contenidos. Hay que patear eso y justamente ver que deben haber relaciones mucho más horizontales y que el docente no solo que puede, sino que en cada momento cuando está abierto va a aprender muchísimo de los niños, niñas y adolescentes. Y para cerrar, algo que no se lo dijo, un gran imaginario que aquí en el Ecuador estuvo dando vueltas desde el siglo XVIII, XIX, XX y XXI, es justamente que los niños no son sujetos políticos o no son sujetos de derechos o no son sujetos culturales, que los niños son objeto de tutelaje. Esa visión del tutelaje de los niños o los adolescentes debe romperse. Por eso hay tanto este tema y lo veíamos en el video, un señor que decía que en su escuela, cuando él habló en quichua, le decían habla como hombre, o cuando hay un niño que
lo llaman tímido y habla bajito, ¿no es cierto? Y el profesor le dice, oye, habla como hombre, alza la voz. Esas son cuestiones del día a día, de lo cotidiano, que genera esto que Nelson decía, la propiedad, el pater familias, el que tiene la verdad, el que tiene el poder, que generalmente es el hombre, ¿no es cierto?, mestizo, adulto, y los demás, ¿no es cierto?, son inferiores frente a su propio imaginario. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. La siguiente pregunta que tenemos es para Teresa. Los contenidos educativos tienden a caer en estereotipos porque se han desarrollado desde una perspectiva urbana y de clase media y media alta. En ese contexto, ¿qué recomienda para generar acercamientos a las diferentes realidades y no reproducir este tipo de estereotipos? Muchas gracias por la pregunta. También he escuchado muy atentamente a las respuestas de mis compañeros aquí en el foro. Y efectivamente el proceso que les mencionaba en la primera intervención de la transformación educativa es considerar estas diversidades que nosotros nos encontramos en el sistema de educación. Justamente la transformación se lleva a cabo en la parte pedagógica, se lleva a cabo en la parte administrativa, se toma en cuenta la parte de infraestructura y esto nos lleva a atender a esta diversidad que no se encuentra en la parte urbana, ¿no es cierto?, que si no se encuentra en la parte rural. Son nuestros estudiantes que se encuentran en sus comunidades, que se encuentran en otras ciudades, con otras realidades y contextos diferentes. Parte de esta transformación es trabajar de la mano con estas comunidades, más allá de la comunidad educativa, sino donde se encuentran estos estudiantes y poder partir de ahí, ¿no es cierto?, desde esa realidad, del contexto en el cual ellos están viviendo, donde se desenvuelven con sus familias en el día a día. Como les mencionaba, es un desafío súper grande, pero nos encontramos trabajando de la mano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tere. Algo importante dentro de estos foros, de estos paneles de discusión, son las conclusiones. Y en ese sentido, le queremos invitar al doctor Edison Higuera. Él es el coordinador del programa de maestría en pedagogía con mención en educación técnica y tecnológica, docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de aquí de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Entonces el doctor nos ayudará con las conclusiones de este espacio que hemos tenido. Buenos días con todos, con todas. Aprovecho la oportunidad para felicitar al INEVAL por la organización de este importante foro y sobre todo por la presentación de esta guía de evaluación con la utilización de un lenguaje inclusivo. Conclusiones. Intentaré ser bastante breve. El doctor Reascos, luego de su exposición, nos ha sugerido que la educación requiere de la superación de las actitudes coloniales que se encuentran como incrustadas en las distintas dimensiones de la sociedad y también en la educación. María Fernanda Porras nos ha pedido también que se procure la superación de la violencia que afecta a todos y que la educación, esa educación que dividía a hombres y mujeres de acuerdo a sus cualidades, tiene que superarse, cualidades o capacidades. Es necesario, por tanto, que se llegue a una educación igualitaria, que busque la cooperación y la colaboración y que nos permita alcanzar una actitud crítica. Además, es necesario la utilización de un lenguaje inclusivo. Nicola Reyes nos ha preguntado o ha respondido a su pregunta sobre la relación entre educación y lenguaje y nos ha dicho que el acto educativo que se realiza por medio del lenguaje
tiene que superar ciertos estereotipos que aún se encuentran inmersos en el uso del lenguaje y en las actitudes. Y Teresa Pitaro, del Mineduc, nos ha señalado que el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de la generación de políticas educativas que permitan incluir o utilizar un lenguaje inclusivo, un lenguaje respetuoso de las diversidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Edison Higuera y también a nuestros ponentes y nuestro moderador. Realmente un tema muy interesante que abordaron durante esta mañana y que por cuestiones de tiempo pues concluye en este momento. Para el INEVAL es fundamental el trabajo articulado con todas las instituciones y organismos para promover la calidad de la educación en el país. Por eso invitamos a la viceministra de Educación, Diana Castellanos, por favor. Muchísimas gracias. Una muy buena tarde con todos y con todas. Seré muy breve con respecto a mi intervención, incluso por cuestiones de tiempo. Qué importante es hablar sobre el lenguaje. Y evidentemente, como ya lo hemos visto en este panel, podríamos permanecer conversando sobre el lenguaje un tiempo infinito. ¿Por qué es tan importante hablar sobre el lenguaje y cómo este lenguaje va evolucionando, va alcanzando distintos procesos? Creo que ya lo mencionaron tanto Susana Araujo con su intervención inicial, como el equipo del INEVAL en la presentación de esta guía. El lenguaje nos permite identificar, nombrar y también ir construyendo aquello que queremos. Y en este sentido quiero, en primer lugar, felicitar al INEVAL por la presentación de esta guía, que evidentemente nos permite dos cosas específicas. La primera, desde un ámbito institucional, entender y considerar que esta transformación educativa va mucho más allá de aquellas asignaturas, aquellas cargas horarias o aquel libro de texto específico con el que contemos, para entender que el sistema educativo es complejo y tiene un sinnúmero de aristas sobre las cuales tenemos que reflexionar, discutir, trabajar y transformar para que todos vayan a la par. Y en un segundo lugar, el segundo aspecto fundamental al que nos lleva esta guía, y aprovechando que estamos en este espacio, con la mayor parte de público que se dedica a la educación, a pensar y a repensarnos en nuestro propio ejercicio, tanto social como educativo, sobre el uso que hacemos de este lenguaje. ¿Cuántas veces en nuestras propias familias reproducimos estos patrones discriminatorios, estos estereotipos, estas acciones violentas de las que tanto ya nos han comentado? ¿Cuántas veces desde nuestro ejercicio educativo no tomamos en cuenta que tal vez existe un estudiante que debe más bien sentarse adelante para efectivamente tener ese acceso al lenguaje que requiere? ¿Cuántas y cuántos de nosotros hemos emprendido la tarea de aprender interpretación en lengua de señas o braille para acercarnos a través del lenguaje y de manera equitativa con las distintas poblaciones estudiantiles con las que trabajamos? ¿Cuántas veces en nuestras relaciones sociales y comunitarias reproducimos procesos o información discriminatoria como aquella que vemos en los medios de comunicación? Hace poco estuvimos compartiendo un espacio en el que reflexionábamos sobre los titulares de los medios de comunicación. ¿Cuántas veces estos también son discriminatorios y nosotros nos permitimos ir reproduciendo
y generando esta información, como que el uso del lenguaje fuera dado y nada más. En este sentido, mi invitación a conocer a profundidad esta guía, cómo la podemos implementar desde el ejercicio que tenemos cada una y uno de nosotros, y a vincularnos desde los distintos espacios en donde nos encontremos en este proceso de transformación educativa, que efectivamente va mucho más allá de generar exclusivamente planes de estudio y cargas horarias. Muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones al INEVAL por esta gran iniciativa. Muchísimas gracias a la viceministra de Educación. Recuerden que en sus manos tienen un papelito con el código QR para que puedan acceder y compartir también esta guía para la utilización del lenguaje inclusivo en las evaluaciones. Todos quienes hacemos el Instituto Nacional de Evaluación Educativa continuaremos comprometidos en contribuir a una educación inclusiva y equitativa. Una vez más, agradecemos a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a los Consejos Nacionales para la Igualdad, a los consejeros de Educación Superior y del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, a los representantes del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Educación del municipio de Quito, de los organismos internacionales, a los docentes y estudiantes, a todas las personas que hoy nos acompañaron, por supuesto también a Yahani Luzuriaga, intérprete de señas de la Dirección de Bienestar Estudiantil de la PUCE, a Germania Espinosa también por todo su apoyo aquí de la Facultad de Educación de la Universidad. Muchísimas gracias, de verdad. Recuerden que en el INEVAL evaluamos para mejorar. Que tengan una excelente tarde.